Bienvenidos todos, espero que se encuentren bien. Hoy día vamos a un nuevo capítulo, vamos a hacer un nuevo estudio de un nuevo capítulo del libro del nuevo conductor para poder obtener tu licencia clase B. Hoy día vamos en el capítulo número 4 que se llama El individuo en el tránsito. Vamos a hacer una lectura comprensiva y análisis frente a los principales contenidos que se nos presentan en este capítulo. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver, aquí está. Perfecto, vamos a agrandar un poco la pantalla y comenzamos entonces. Muy bien, un momento, muchas gracias. Comenzamos. Capítulo número 4, el individuo en el tránsito. Vamos a ver. La conducción de un vehículo implica grandes exigencias. ¿Por qué ocurren los accidentes? Es sabido que la capacidad del ser humano tiene un límite. Sin embargo, suele olvidarse que cuando una persona se sienta al volante, por ello es importante que usted, que se inicia como conductor, esté consciente de cómo actúan las personas. Los conocimientos que aquí se entregan pueden ser decisivos para su ayuda y la de los demás. ¿Sabía usted, por ejemplo, que la estadísticas internacionales señalan que los conductores principiantes sufren accidentes de tránsito en los que no se ven involucrados otros vehículos con una frecuencia 10 veces mayor que los conductores con más experiencia? Las estadísticas también indican que la mayoría de las personas que se ve involucrada en su vida en un accidente de tránsito, donde, vamos a ver, las estadísticas también indican que la mayoría de las personas que se ven involucradas en su vida en un accidente de tránsito, donde resultan lesiones personales. Imagine que un conductor va por una carretera y decide adelantar a otro vehículo. ¿Puede hacerlo? Para responder esa pregunta, el cerebro del conductor tendrá que juzgar la longitud de la distancia de adelantamiento y si el espacio disponible para ello es suficiente. Las percepciones visuales tienen que dar origen a decisiones seguras. El tránsito presupone y exige que se pueda confiar en los demás usuarios de las vías. También obliga a pensar que puede ser responsable de las lesiones o muerte de otras personas y que usted mismo puede resultar víctima de los errores o de la irresponsabilidad de otros. Para ayudar a las personas, o a la persona en este caso, o conductor a desenvolverse en el tránsito, existen reglas. Conducir un vehículo puede compararse a lograr así como estar permanentemente solucionando problemas. En efecto, usted es quien descubre y calcula lo que ha de hacer y usted mismo lleva sus planes a la práctica. Además, dichos planes deben concordar con con los demás usuarios de las vías. Sin embargo, las reglas no pueden ofrecer siempre claridad para saber cómo se resuelven determinadas situaciones. Lo decisivo en muchos casos es el sentido común, el buen juicio y la responsabilidad la responsabilidad de usted y de los demás. La responsabilidad con que usted asume su papel de conductor contribuye a formar toda cultura de tránsito. Si hay muchas personas irresponsables, habrá sin duda un tránsito más violento, agresivo y por lo tanto mucho más peligroso. Dice acá, vamos a ver un ejemplo muy didáctico sobre este mismo tema. ¿Están capacitadas las personas para responder las exigencias del tránsito? Acompañe al siguiente conductor durante algunos kilómetros de viaje. Está oscureciendo, está nublado y la visibilidad es reducida. La carretera parece desaparecer. Al final de la cuesta, donde está la posición 1, el primer dibujo que ustedes ven a su derecha, la velocidad es de 90 kilómetros por hora. El conductor ve cómo la carretera continúa más allá. Él espera que haya una curva hacia la izquierda y decide cambiar de sintonía la radio. De pronto, dice acá,
Vamos a ver. De pronto se lleva una sorpresa. La carretera tiene una curva hacia la derecha, viéndose obligado a maniobrar bruscamente al mismo tiempo que afloja la presión sobre el acelerador. Por suerte, el pavimento está seco y tiene buena fricción. Después de la curva a la derecha, hay una hacia la izquierda. Y poco después de esta, en la posición 2, o sea, en el dibujo que ustedes ven acá, posición 2, ¿ok? Donde dice el número 2 y va el vehículo circulando. Dice acá, íbamos izquierda y poco después en la posición 2, se acerca algo que parece ser una motocicleta, pero resulta ser un automóvil cuyo foco izquierdo va apagado. Pronto, nuestro automovilista se ve obligado a reducir la velocidad, ya que va a pasar un ciclista y la carretera es demasiado estrecha para dar cabida a 3 vehículos, riesgo que es muy alto. Luego de unos cientos de metros en la posición 3, nuestro conductor se cruza con un vehículo cuyas luces bajas son muy potentes, quizás estén mal ajustadas, y sorpresivamente descubre a un peatón que transita a escasos metros delante de su vehículo. Este peatón no lleva nada reflectante, pero camina por el borde de la calzada, por lo que puede evitarse o puede ser un accidente. El conductor comienza a sentir una sensación de disgusto, ¿ok? Piensa en lo ocurrido. En el último kilómetro, a la vez a 90 kilómetros por hora, ingresa a una zona con bosques a ambos lados de la carretera. En la posición 4, y con su atención dispersa, descubre 2 animales. Cuando vemos la posición 4, fíjense en la imagen donde está el vehículo y donde dice el número 4, ¿verdad? Dice acá, ingresa a posición 4 con su atención dispersa, descubre 2 animales que están cruzando de izquierda a derecha a unos 100 metros delante del automóvil. El conductor frena algo y continúa a una velocidad más baja, ya que luego virará a la derecha. Rápidamente llega al cruce y al virar a la derecha en la posición 5, sobrepasa la línea central que marca el eje de la calzada. Sin embargo, no ocurre un accidente porque no venían vehículos en sentido contrario. Y acá vemos que en la posición 5, acá es donde se ubica y el vehículo, ¿ok? No ocurren accidentes porque no venían vehículos en sentido contrario. A lo largo de estos kilómetros se han manifestado aspectos importantes del tránsito y del comportamiento del conductor. A continuación, se examinarán las situaciones que surgieron, conjeturando acerca de lo que pudo suceder. En la posición 1, acá como vemos en la imagen, el conductor interpretó mal el terreno. Esperaba una curva hacia la izquierda, pero la curva era hacia la derecha. Luego, de igual modo, interpretó mal al auto que llevaba un foco roto, creyendo que era una motocicleta. Estas interpretaciones erróneas del entorno son bastante corrientes y pueden ser muy peligrosas. Surgen cuando los indicios en cuanto a la distancia y la forma son insuficientes o poco claros. ¿Ok? Otros ejemplos o interpretaciones erróneas son cuando al conducir por un terreno montañoso o sinuoso se tiene la sensación de ir cuesta abajo en circunstancias que lo hace cuesta arriba, o cuando los focos sucios o con luz o poco potente de un vehículo hacen que éste parezca encontrarse a mayor distancia de la real. Una especie de imagen heteros, heteroscópica aparece una vez en el cerebro, que aparece una vez que el cerebro ha hecho su interpretación, pero esta capacidad de percibir distancias funciona solo cuando se trata de distancias cortas. A distancias superiores a los 50 metros, los indicios y pistas del entorno adquieren más y más importancia a la hora de juzgar las distancias. ¿Ok? Vamos a leer ahora las ilustraciones que aparecen en los dibujos. Dice acá, en la imagen A, en A se aprecia la llamada perspectiva lineal.
es decir, que las líneas convergentes parecen hallarse a mayor distancia del ojo en su parte más estrecha. Acá abajo, en la ilustración B, ilustra el llamado tamaño relativo, que significa que si los objetos son iguales, parecen ser de diferente tamaño, uno cree que el objeto que parece más pequeño se encuentra a la mayor distancia. Y la ilustración C se llama densidad de pauta, es decir, que cuanto más densos parecen los objetos, tanto más lejos parecen hallarse. La ilustración D, vemos el sobrecubrimiento. Esto es un objeto que cubre al otro, parece hallarse más cerca del ojo. Acá tenemos falta de concentración. Vamos a ver. Volvamos al caso del conductor que acabamos de presentar. Con seguridad, una causa que contribuyó a que fuera sorprendido por la curva a la derecha fue el hecho que se desconcentró al poner atención en el cambio de sintonía de la radio. Hacer dos cosas al mismo tiempo puede resultar muy riesgoso, especialmente tratándose de conductores inexpertos. Por una parte, porque el conductor sin experiencia pierde con mayor facilidad el control del vehículo. Y por otra, porque estos tienen mayor dificultad para enfrentar bien una situación difícil. Además de llevar las dos manos sobre el volante, es importante concentrarse en el tránsito. Por ello, no debe conducir si se encuentra contrariado por algo que le ha sucedido y evite discusiones mientras conduce. Los problemas emocionales que desvían los pensamientos, el ocuparse de una radio, el teléfono, el fumar o comer mientras conduce, influyen negativamente en la seguridad del tránsito. Distraerse y desviar la atención de lo que está haciendo con algún pensamiento o algo que hemos visto es un hecho que ocurre con frecuencia. Las distracciones al conducir son causa de muchos accidentes. Si usted se distrae, tendrá menos tiempo para reaccionar ante un imprevisto, ya que tardará más tiempo en recibir la información. Conducir requiere de toda su atención. Capacidad de reacción. El conductor reaccionó rápidamente cuando estuvo a punto de salirse del camino en la primera curva. Demostró buena capacidad de reacción. El movimiento del volante y la reducción de la velocidad salvaron la situación. El tiempo de reacción del conductor tiene gran importancia cuando se enfrenta a una situación difícil. Sin embargo, debe tener presente que en una comparación entre quien tiene menor tiempo de reacción y quien conduce a baja velocidad, por ejemplo, cuando se trata de ver quién se detiene primero, el que conduce a menor velocidad lleva todas las de ganar. Con frecuencia, se piensa que los conductores jóvenes reaccionan en cualquier situación con mayor rapidez que quienes tienen más edad. Esto es falso. El tiempo de reacción que un conductor joven suele ser menor se refiere solo a la reacción simple, es decir, la reacción ante una señal que sabe que se va a presentar. Pero este tipo de situaciones no se dan con mucha frecuencia en el tránsito. En situaciones reales que requieren reacciones complejas, en las que deben interpretarse rápidamente, muchas impresiones, los conductores expertos tienen una reacción mucho más rápida. El grupo de edad más rápido corresponde a quienes tienen entre 35 y 50 años. Posteriormente, a medida que la edad va aumentando, el tiempo de reacción va siendo mayor. Vamos a ver, ¿qué es la capacidad visual? El conductor se sorprendió al descubrir a un ciclista a pocos metros de su vehículo. Esto lleva a pensar en la capacidad para ver en la oscuridad y descubrir los objetos importantes del tránsito. Las personas no tienen vista aguda del halcón ni la capacidad de los felinos para ver en la oscuridad. Al conducir en la oscuridad, es frecuente que se presenten efectos de ceguera.
ya que a pesar que no se miren las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario, es posible que algunos rayos de luz se reflejen dentro del ojo, empeorando por un corto tiempo la visión. La figura muestra cómo puede ser el efecto de ceguera en estos casos. Acá tenemos un efecto. Acá dice, una vez más, se nos recuerdan nuestras limitaciones. Si el ojo fuera perfecto, veríamos un mundo diferente. Usted sabe que adaptarse a los cambios de iluminación lleva cierto tiempo. Cuando pasa a un recinto oscuro desde la luz del día y a pleno sol, al principio se ve muy mal. Incluso durante algunos momentos puede que no se vea nada. La ceguera real temporal, que se produce al mirar directamente a los focos de los vehículos, tiene un efecto mucho más grande y prolongado y puede ocasionar ciertos riesgos de accidente. Otras ocasiones de ceguera pueden darse, por ejemplo, cuando tras conducir un túnel sale a la luz del sol o cuando al atardecer el sol da directamente a los ojos. El conductor descubrió un peatón a unos pocos metros de distancia. Quizás ello se debió a que las luces del vehículo que venía en sentido contrario estaban mal ajustadas. Pero la verdad es que la distancia de visibilidad en un cruce de vehículos que van con luces bajas no supera los 15 o 20 metros. Cuando no hay tal cruce, es posible ver las demarcaciones de la calzada hasta unos 70 metros. Cuando se produce un efecto de ceguera temporal, la distancia de visibilidad es de 0 metros. De lo anterior, se desprende que descubrir personas o animales en la vía puede resultar muy difícil en ciertas circunstancias. Por lo tanto, debe contar siempre con la posibilidad de encontrarles y estar bien preparado para ello. Conviene saber que un abrigo oscuro refleja solo el 5% de la luz, la ropa blanca un 80% y los materiales reflectantes entre un 90 y un 98%. ¿Qué es la percepción selectiva? Hasta ahora se han visto las limitaciones del ojo para ver la oscuridad, que el conductor tardó al descubrir al peatón que caminaba adelante. Pero también hay otras causas que limitan la visión. En efecto, no siempre se ven oportunamente lo más importante. Las personas funcionan de tal manera que descubren lo que están dispuestas a ver. Esto es esto es lo que esperan encontrar. Dicho de otro modo, lo que no se espera ver no se descubrirá o tardará mucho más tiempo en hacerlo. Con seguridad, el conductor no tenía ni el más mínimo presentimiento que pudieran aparecer animales en la carretera, razón por la que tampoco estaba preparado para ello. También influyó el hecho que tuviera prisa, ya que cuando estamos apurados, tratamos de prescindir de todo aquello que estorba en la conducción. La necesidad de llegar pronto a la meta tiene como efecto que todo lo que nos viene al caso no tenga cabida en la conciencia. En ese caso se denomina una especie de mecanismo de represión. El estar consciente y la consideración de la aparición de riesgos debieran llevar a la reducción de la velocidad, pero ello quizás supone una contrariedad para un conductor que tiene prisa. Lo dicho hasta ahora puede resumirse de la siguiente manera. A menudo se está expuesto a una gran cantidad de impresiones sensoriales. Al ir conduciendo, no se tiene tiempo de descubrirlo todo, por lo, por lo que el cerebro selecciona los estímulos o la información. Tanto la selección como su interpretación no dependen de la casualidad, sino que se ven influenciadas por las expectativas, necesidades y por el estado de vigilancia. Lo anterior es aplicable a todas las personas y suele llamarse percepción selectiva. Sin embargo, existen diferencias entre las distintas personas en cuanto a cómo captan e interpretan cada situación. Así, lo que una persona ha visto puede no haber sido percibido por otra, y la interpretación de un hecho puede ser muy diferente de una persona a otra.
Después de realizado el proceso perceptivo, es rapidísimo, que es rapidísimo, se decide acerca de la acción. Esta acción, en combinación con los demás usuarios y con la carretera, conduce a un resultado el que proporciona experiencia y nuevos conocimientos. A causa de la percepción selectiva, se corre el riesgo de pasar por alto circunstancias importantes en el tránsito. La percepción selectiva muchas veces a nosotros, como dice acá el texto, nos permite discriminar qué es aquello que yo necesito para la conducción y aquello que no. Nos permite ver aquello que es necesario para desenvolverme en mi entorno, no para poder ver como si uno fuera peatón o fuera caminando. Cuando uno va caminando puede ver los árboles, los colores de, no sé, de las flores, uno puede ver cuántos edificios hay, uno puede ver muchas cosas más. Pero la percepción selectiva en la conducción nos permite discriminar aquello que netamente es necesario para lo que nosotros necesitamos en ese momento, que es conducir. ¿Okay? ¿Qué es la localización? Recuerden nuevamente que al conducir, que el conductor, perdón, fracasó bastante en el descubrimiento de objetos importantes. En parte, ello se debió a las limitaciones del ojo para ver en la oscuridad, así como también al fenómeno de la percepción selectiva que se acaba de mencionar. Pero además existe otro factor importante, la forma como el conductor mira durante la conducción. ¿Hacia dónde y en qué orden? ¿Y durante cuánto tiempo mira el conductor? Estos tres factores dependen de la habilidad de cada persona y van variando con la experiencia. Para comprender mejor, hay que saber cómo funciona el ojo. La pupila, dice acá, según ustedes, yo voy a ir mencionando y ustedes pueden ir mirando en este dibujo que tenemos acá. La pupila regula la entrada de la luz, variando de tamaño, y esta aumenta con la oscuridad. El cristalino provoca la refracción del rayo de luz para que se vaya a parar a la retina en un ojo normal. La capacidad de refracción del cristalino puede modificarse con los músculos y fibras que se contraen y se relajan. La retina cubre gran parte del extremo, dice acá, posterior del ojo, y contiene células que transforman los rayos de luz en señales eléctricas que a través del nervio óptico son transmitidas al cerebro, donde se percibe la imagen. El punto en que el nervio óptico entra en el ojo se encuentra la llamada mancha o mácula ciega. En esta no hay células visuales, por lo que el reflejo de un objeto en él no puede ser percibido. Acá tenemos un ejercicio que ustedes lo pueden realizar, por supuesto, en un momento que tengan mucho más tiempo, pero lo vamos a leer de qué se trata. Dice, cierre el ojo izquierdo y mire fijamente el círculo con el derecho. Mantenga el libro a unos 30 centímetros de distancia. Verá la cruz en su visión periférica. Acerque despacio el libro a su rostro y a cierta distancia desaparecerá la cruz. La razón es que ha ido a parar a la mancha o mácula ciega. Las partes externas de la visión periférica, la agudeza o nitidez visual es menos de un 0,1%, incluso en personas con visión normal. Si se quiere ilustrar esto con ayuda del dibujo anterior, el círculo corresponde a la zona que se tiene la mejor agudeza visual. Con esto presente será más fácil comprender la importancia que adquiere en el tránsito localizar correctamente la mirada. Pero lo principal es el efecto de la compenetración entre la visión directa y la visión periférica. Se descubren las cosas con la visión periférica y se reconocen con la visión directa. Por ejemplo, si descubre algo en el ángulo derecho, el ojo se mueve, la cabeza y los ojos lo reconocen. Aunque no sea con gran nitidez, con la visión periférica, es fundamental que se vea algo. Normalmente se tiene un campo visual de algo de 180 grados. Una significativa reducción de este puede ocasionar
serias dificultades en la capacidad de orientación. Los conductores con experiencia aprovechan su visión periférica más que los que son inexpertos, debido a que tienen una técnica de localización más sistemática. En cambio, los conductores inexpertos casi siempre ven lo que se encuentra cerca del vehículo y concentran su mirada en los objetos fijos. Acá en la imagen de la derecha podemos ver la visión periférica, ¿ok? Tenemos la visión periférica con con una señal que es de color morado, que es el campo visual que se tiene, y la visión directa, que es la visión directa, como dice su nombre, hacia adelante. ¿Ok? Una reducción de la visión del tipo que se puede influir significativamente en la capacidad de quien conduce. Un campo visual satisfactorio, una visión tal que permita percibir nítidamente objetos a diferentes distancias durante el día y la noche, son imprescindibles para poder resolver las situaciones más complicadas del tránsito. Presta atención y tome medidas ante cualquier tipo de alteración de la vista que pudiera sufrir. Siguiente tema. Procesamiento limitado de información. Si vuelve por última vez al caso del conductor, en el cruce él traspasó el eje de la calzada. Es probable que ello se debiera a que subestimó la velocidad que llevaba. Entre otras causas, tal subestimación se produce al acostumbrarse a cierta velocidad y a no recibir las impresiones sensoriales necesarias para darse cuenta de la velocidad a la que va. Los automóviles modernos tienen una marcha bastante silenciosa y sin vibraciones, lo que facilita el no advertir la velocidad a la cual se marcha. Asimismo, la conducción monótona por una carretera recta y en buen estado tampoco presenta variaciones en lo que las impresiones de la vista se refiere. Subestimar la velocidad puede ser muy riesgoso, sobre todo porque puede equivocarse al juzgar la distancia de frenado. Las limitaciones de la capacidad del cerebro para procesar la información no solo reflejan en una estimación errónea la velocidad con que se puede llevar, sino que también cuando se trata de captar información cuando se juzga la distancia entre otros vehículos. Como ejemplo, se puede mencionar el fenómeno denominado visión de túnel, en que el campo visual se encoge a medida que aumenta la velocidad. Cuanto mayor es su velocidad, tanto más lejos fija usted su mirada, con lo que no solo ve parte del campo visual y no puede descubrir lo que hay a los lados de la carretera. La visión de túnel se presenta también cuando el conductor se encuentra en estado de estrés. Y acá en este dibujo podemos ver la capacidad visual o el campo visual que tiene un conductor. Si el vehículo va a 130 kilómetros por hora, el campo visual va a ser de 30 grados, como vemos en la imagen A. La persona solamente va a estar concentrada en su visión hacia adelante, la visión directa. Si la velocidad baja a 100 kilómetros por hora, el campo visual va a ser de 42 grados y acá ampliamos hacia donde está de color amarillo. Luego 65 kilómetros por hora se amplía la visión a la letra C, donde se ve acá, y finalmente a 35 kilómetros por hora se amplía el campo visual a 100 grados. Investigaciones realizadas señalan que es muy difícil calcular la velocidad de los vehículos que vienen en sentido contrario y que normalmente el juicio del lugar en el que va a tener el cruce con el otro vehículo resulta ser una estimación del punto medio de la distancia entre usted y el otro que va a cruzarse. Es decir, el cerebro presupone que ambos circulan exactamente a la misma velocidad, lo que rara vez coincide con la realidad. Si usted conduce a 90 kilómetros por hora y va a cruzarse con un vehículo que lo hace a 100 kilómetros por hora, el punto real de cruce se hallará más cerca de usted que del estimado. La magnitud del error, esto es la diferencia entre metros, entre punto real y punto estimado. Aumentará mientras mayor sea la diferencia de velocidad entre usted
y el vehículo con el cual va a cruzarse. Y acá tenemos el dibujo explicativo. Tenemos el dibujo, el punto celeste dice punto calculado para el cruce y el punto real para el cruce es el círculo rojo. ¿Ok? Siempre el punto real de cruce se va a hallar más cerca de usted que del estimado. Por lo tanto, en este caso, el conductor va en el vehículo rojo. ¿Ok? Si el cerebro fuera capaz de realizar este tipo de cálculos, muchos accidentes de tránsito no se producirían. La conducción segura requiere equilibrio emocional. Vamos al siguiente tema que habla sobre la madurez. ¿Por qué es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para poder optar a una licencia de conducir? La respuesta obvia a esta pregunta es porque la sociedad espera que a esa edad el individuo haya alcanzado el grado de madurez requerido para ser un conductor responsable y seguro. Lamentablemente, la realidad es distinta. Es sabido que los conductores jóvenes se ven involucrados con mayor frecuencia en accidentes de tránsito que los conductores de más edad y experiencia. ¿Cómo se explica esto? La población joven tiene particularidades propias de la etapa vital en la cual se encuentra, que influyen en una mayor vulnerabilidad a sufrir accidentes de tránsito. Algunas de estas características se destacan. Excesiva necesidad de autoafirmación, que los hace más competitivos y dispuestos a no obedecer las normas del tránsito. Capacidad de conducción sobrevalorada, por lo que no consideran que es necesario utilizar medidas de seguridad como ponerse el cinturón. Comportamiento exhibicionista en el grupo, lo que los lleva a realizar maniobras de riesgo cuando van acompañados. Asumir mucho riesgo al conducir, lo que se puede relacionar con las competencias con otros vehículos. Influencia de la publicidad, especialmente por aquella que incita al riesgo. Los jóvenes son más propensos a asumir riesgos durante la conducción debido a la baja percepción del mismo. Existen 5 factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro y que podrían explicar el comportamiento de los jóvenes que tienen mayor tendencia a sufrir accidentes de tránsito. El primero de ellos es su actitud frente al tránsito. No perciben la conducción como algo que pueda llegar a ser peligroso, por lo que difícilmente adoptarán comportamientos prudentes al conducir. Atribuciones sobre el comportamiento. Muchos creen que conducen mejor que los demás, por lo que le atribuyen los errores a otras personas, sin capacidad de poder asumir sus propios errores. Experiencia en la conducción. Muchos no tienen demasiada experiencia en conducción, lo que hace que no perciban los riesgos. Nivel de control. Confían mucho en su capacidad de controlar el vehículo en situaciones peligrosas, por lo que asume más riesgos. Baja percepción del riesgo. Muchos no ven peligrosas situaciones de riesgo, como por ejemplo, conducir tras haber ingerido alcohol, por lo que su comportamiento será más arriesgado. Los jóvenes con licencia reciente, por su limitada experiencia como conductores, interpretan y comprenden equivocadamente situaciones de tránsito. Los conductores jóvenes sobreestiman sus capacidades o habilidades para conducir más que los adultos. Muchos conductores muestran deficiencias en su madurez personal. Y me voy a quedar con la última frase que dice, muchos conductores, no todos, ¿ok? Porque hay muchos conductores jóvenes que son bastante responsables, así que tampoco les vamos a quitar mérito a ellos, ¿verdad? Hay muchos conductores, en las estadísticas nos dicen que los conductores en este caso que tienen mayor, mayor índice de accidentabilidad son los más jóvenes, pero no todos. Recuerden que hay conductores también muy jóvenes que son bastante responsables, ¿ok? Ser un buen conductor exige muchos conocimientos y destrezas. Hay que ser capaz de registrar a tiempo muchas impresiones sensoriales. El cerebro debe poder interpretar muchas impresiones y adopta una decisión rápida.
Hay que colocarse en la situación de otros usuarios de la vía. Hay que ser capaz de actuar con determinación y en forma correcta. Y algo muy importante, hay que ser previsor. En realidad, apenas se puede comprender la cantidad de procesos que el cerebro tiene que efectuar y se piensa que todo funcionará automáticamente cuando al ir conduciendo se presenten situaciones complicadas. Sin embargo, basta, por ejemplo, que la velocidad se exceda solo un poco para que el límite de la capacidad se vea superado en un abrir y cerrar de ojos y el conductor cometa un error. Los conductores jóvenes no siempre han aprendido dónde está dicho límite, lo que les hace cometer más errores que los conductores expertos. Además, las personas jóvenes tienen mayor dificultad para corregir sus errores sobre la marcha. Sin lugar a dudas, un deportista hábil ha tenido miles de horas de entrenamiento. Esto nos permite concluir que usted necesitará decenas de miles de kilómetros al volante para poder ser considerado un conductor con relativa experiencia. Vámonos a lo siguiente. Seguimos en el tema de la madurez. Adaptación a la realidad. Adaptarse a la realidad, esto es, el poder distinguir qué conductas son adecuadas y en qué contextos se denota madurez en una persona. Muchos conductores muestran no tener madurez personal suficiente. ¿Cómo se debe juzgar a aquel conductor que en una carretera o incluso en la ciudad trata de imitar a un famoso corredor de automóviles, efectuando adelantamientos bruscos y exponiéndose a grandes riesgos? Lo único que está demostrando ese conductor son sus deficiencias en el desarrollo de su personalidad. Tal vez él piensa que los pilotos de automóviles de carrera son dignos de admiración y trata de imitarlos, de representar un papel para lo cual no es competente. Y lo hace además en un lugar absolutamente inadecuado, que es la vía pública, en lugar de elegir una pista de carreras. La identidad. Poseer una identidad implica tener una idea clara acerca de quién es uno mismo. ¿Qué principios y valores tienes? ¿Qué es lo que uno quiere y qué es lo que sabe? ¿Y qué limitaciones tiene? Durante el periodo previo a alcanzar una identidad en el que se busca conocer los límites, se puede cometer errores que muchas veces pueden resultar fatales. En caso de un conductor joven, esto puede significar, lamentablemente, por ejemplo, probar cuál es su velocidad máxima de un vehículo, tratar de pasar una curva cerrada a 80 kilómetros por hora o tratar de batir la marca de tiempo que lleva a conducir cierto trayecto. El conocimiento de sí mismo. Para que este conocimiento sea adecuado, debe haber un conocimiento real. Es decir, los jóvenes deben saber cuáles son sus propias habilidades y limitaciones y ser capaces de aceptar, que tienen falencias, las que en un determinado momento podrían ser la causa de una conducta errada. Sin embargo, encuestas realizadas en otros países han permitido conocer cómo los jóvenes con licencia de conducir recientemente juzgan su propia habilidad para conducir. Del análisis de las respuestas se concluye que, en general, las mujeres se consideran a sí mismas como mediocres o debajo del término medio. Contrariamente, las respuestas de los varones permiten aseverar que ellos se sobreestiman. Un denominador común en todos ellos es que se creen más hábiles que el promedio. No obstante, la gran cantidad de accidentes en que se ven involucrados no concuerda con la opinión que tienen acerca de sus propias habilidades para conducir. El autocontrol. El saber controlarse en situaciones que afectan el lado más vulnerable es también una muestra de madurez personal. Los niños, cuando se enfadan, muestran su rabia de forma descontrolada. Gritan, patean o golpean algún objeto o alguna persona. Si como conductores se muestra tal forma de agresividad descontrolada, las consecuencias pueden ser catastróficas. Se trata, en cambio, de dominar la eventual irritación o ira
incluso cuando otro usuario en la vía haya tenido una conducta incorrecta o usted lo perciba así. La agresividad hace que se actúe mal. En primer lugar, porque se percibe y juzga erróneamente una situación, y en segundo, porque lleva a tomar decisiones impulsivas. Además, cuando una persona muestra una conducta agresiva, solo genera nuevos conflictos. Es preferible que usted, como conductor, considere que la conducta errónea de otros conductores o peatones es producto de ignorancia y que no es intencionada. Otra cualidad que debe tener el buen conductor es la capacidad de mantener la atención y concentración durante un largo tiempo. El ir soñando despierto es un ejemplo de conducta negativa que hace que disminuya la atención. Responsabilidad. La madurez tiene relación directa con esta actitud responsable, con una actitud responsable. Una persona madura no puede ser una persona irresponsable. Se vive en una sociedad en la que se tienen muchos derechos, pero también muchas obligaciones. Para que la sociedad funcione adecuadamente, las personas deben mostrar responsabilidad y respeto hacia los demás. ¿Cómo sería el tránsito si todos condujeran siguiendo sus propias reglas y sin tener consideración hacia los demás? La evolución de los accidentes de tránsito dependerá en gran medida que usted, como conductor, muestre consideración hacia los demás, siguiendo las normas del tránsito y afrontando las consecuencias de sus acciones. El desarrollo de la moral. Durante la infancia, todas las personas muestran egocentrismo. Pero poco a poco tales expresiones van disminuyendo y gradualmente se comprende que para una convivencia en armonía tienen que existir reglas. Con el tiempo se puede alcanzar un nivel todavía más alto, un nivel que está representado por el servicio y comprensión hacia los demás y por la generosidad y tolerancia. Uno se ha dado cuenta de las limitaciones de las personas y por lo tanto siente mayor humildad. Esta actitud conduce a que nuestro comportamiento como conductores tratemos de ayudar a que nos sintamos en comunidad con el resto de los usuarios en las vías y que tengamos consideración con los ciclistas y peatones. Sea amable, no basta con conocer las normas, lo importante es el espíritu de ellas. Sin embargo, lamentablemente muchas veces se puede comprobar que el egocentrismo sigue dominado en ciertas personas o que éstas con demasiada facilidad retroceden hasta una etapa inmadura de su desarrollo. Las diferencias en la madurez personal dejan huellas en estadísticas de los accidentes de tránsito, no solo en la cantidad de estos, deficiencias, perdón, no diferencias. Voy a leer de nuevo el párrafo. Las deficiencias en la madurez personal dejan sus huellas en las estadísticas de los accidentes de tránsito, no solo en la cantidad de estos, sino también en su gravedad. Los vehículos hoy día poseen grandes recursos de potencia que muchos se sienten tentados a usar el máximo. Un conductor que desea demostrar su poder o superioridad siente que su vehículo es un instrumento con el que puede fortalecer su personalidad, ser más osado y más independiente. Si bien él no piensa necesariamente en este modo consciente, puede suceder así en el subconsciente y no tardará en enfrentarse a situaciones críticas en las que en el peor de los casos excederá el límite dentro del cual pueda actuar adecuadamente. La presión del grupo y la propia fortaleza. A veces, cuando una persona se encuentra en compañía de otras, reacciona de forma desacostumbrada. Hace que quizás hace cosas que quizás no haría estando sola o solo. De alguna manera, la presencia y las opiniones de las personas significan mucho. Así, ser el conductor cuando se va en el auto con amistades puede requerir exigencias más altas cuando se conduce sin compañía. Como conductor, debe estar atento a sus propias reacciones. ¿Influye la presencia de sus amistades en la forma de conducir? ¿Desea impresionarles?
¿Siente inseguridad y tiene miedo de cometer algún error que provoque críticas y bromas? La influencia del grupo puede ser altamente negativa y contribuir a que el conductor efectúe acciones imprevistas. Suele hablarse de la presión del grupo para eludir el proceso de influencia social de éste hacia las personas, lo que lleva a actuar siguiendo los deseos del grupo. Esto no necesariamente siempre es negativo. También la presión del grupo puede tener un efecto positivo, positivo en él si priman valores y principios de seguridad y responsabilidad para con los demás usuarios de las vías. Algunas personas, algunas personas se someten con mayor facilidad a otras a la presión del grupo. Estas se sienten por lo general muy inseguras de sí mismas y tienen temor a quedar en ridículo. Por eso, optan por seguir la pauta que marca el grupo. Otras personas, en cambio, resisten mejor tal presión y poseen una mayor autonomía y voluntad para defender sus opiniones. Si sus acompañantes o el grupo han ingerido alcohol, es probable que más de alguien exprese sus ideas de forma alborotada, agresiva y más primitiva. ¿Será usted capaz de negarse a las exigencias del grupo, a las exigencias del grupo de conducir a mayor velocidad, acelerar violentamente y efectuar maniobras riesgosas? ¿O no podrá soportar que le tilden de miedoso si se niega a transportar mayor cantidad de pasajeros que la que acepta su vehículo o que se rían de su prudencia para conducir? La recomendación para un grupo como este debe ser: reflexionen y cambien de estilo. O en el peor de los casos habrá que darle a usted un consejo: cambie de grupo. Ante muchos accidentes de tránsito, cabría preguntarse, ¿en qué grado responsablemente el grupo, vamos a ver, ¿en qué grado fue responsablemente el grupo que ocurriera el accidente? No obstante, ante lo anterior, evidentemente la mayoría de los jóvenes muestran actitudes responsables y se influyen mutuamente de forma positiva y se aprenden y practican las reglas básicas de la seguridad de tránsito que aquí se entregan. Con el tiempo serán conductores autónomos y seguros. Conductas que implican riesgos. Investigaciones han concluido que existen conductas variables, como las que se describen a continuación, que facilitan que se produzcan accidentes de tránsito o situaciones conflictivas. La impulsividad. La impulsividad, que significa que se actúe sin pensar, no previendo las consecuencias, es casi siempre negativa. Con frecuencia lleva a acciones que hacen que se pierda el control del vehículo o se sorprenda a otros usuarios en la vía, con el consiguiente riesgo de accidente. Las acciones impulsivas son típicas de los niños, quienes casi suelen dar rienda suelta a sus impulsos. No asumir la culpa. Ciertas personas tienen gran propensión a culpar a otros y niegan ver su propio comportamiento en el desarrollo de los acontecimientos. Evaden su culpa con pretextos, lo que en la mayoría de los casos genera la irritación de los demás. Estas personas culpan a otros de lo sucedido y no asumen su responsabilidad, y por lo tanto no modifican su conducta ni sacan experiencias verdaderas, frenando así su desarrollo personal al no existir aprendizaje de sus experiencias. Al darse cuenta de que se ha cometido un error y comprender que el comportamiento como conductor debe mejorar constantemente, es muy importante cuando se desea desarrollar y convertir en un conductor seguro. La represión. En diferentes situaciones de la vida, las personas tratan de reprimir o dejar de lado pensamientos que de alguna manera están impidiendo lograr sus objetivos. El contemplar y comprender la realidad correctamente en lugar de tergiversarla o reprimirla puede resultar decisivo cuando se conduce un vehículo. Se asume el riesgo de seguir conduciendo a la misma velocidad a pesar de haber oscurecido y que la carretera brilla a consecuencia de una fina capa de agua o hielo.
O ¿se es lo suficientemente temerario para creer que el adelantamiento saldrá bien a pesar que el espacio disponible es escaso? ¿Se captan los riesgos o no importa? En el, en el fuero interno se sabe que los riesgos aumentan. No obstante, otras cosas como llegar a cierta hora parecen más importantes. En la mayoría de los conductores, esta represión tiene lugar alguna vez, pero en algunos casos con frecuencia, disminuyendo las consecuencias del riesgo y aumentando la tendencia a correrlos e incrementándose así enormemente la probabilidad de accidentarse. La formación de reacción. Durante la juventud muchas personas son tímidas o sienten temor a quedar al ridículo, pudiendo albergar sentimientos contradictorios sobre sí mismas. Por una parte desean parecer seguras y eventualmente osadas, pero por otra se sienten inseguras. ¿Cómo resolver tal conflicto? Está claro que se puede reaccionar de maneras diferentes, pero no es raro que uno de los sentimientos se vea fortalecido en exceso y el resultado sea de una persona insegura que muestre un comportamiento agresivo. Una determinada circunstancia, una persona tímida puede desear mostrarse atrevida para sobresalir y recibir el elogio o la estimación de otros. Muchos accidentes de tránsito son consecuencia de este mecanismo que se denomina formación de reacción. Hacerse valer. Quizás alguien desea mostrar a sus compañeros lo competente que es como conductor. Así, la acción que refuerza frecuentemente con palabras para aquellos que se den cuenta cómo hay que conducir un automóvil. Otra forma de hacerse valer puede derivar en un deseo de defender su derecho a cualquier precio. El sentirse superior al resto o al pensar que se tiene más derechos lleva con frecuencia a sentir algunas conductas de otros como desafíos o a pensar que cuando otro, independientemente de que se tenga o no la razón, de aceptar el desafío, rápidamente dice acá, perdón, desafío, otro independientemente que se tenga, otro conductor realiza la maniobra. Ahí sí, perdón, vamos a leer la frase completa. Me había saltado una línea. El sentirse superior al resto o al pensar que se tiene más derechos lleva con frecuencia a sentir algunas conductas de otros como desafíos o a pensar que cuando otro, independientemente de que se tenga o no la razón, el aceptar el desafío rápidamente o darle a alguien lo que merece aumenta los riesgos de tener o provocar un accidente. Vámonos al siguiente tema de este capítulo. El siguiente tema tiene relación con el alcohol y la conducción. Vamos a ver de qué se trata. Lo que señala la ley sobre tomar y manejar. En el año 2012 fue promulgada la modificación de la ley del tránsito, conocida como la ley tolerancia cero, que redujo los niveles permitidos de alcohol en el organismo para definir lo que se entiende como conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad, aumentando también las sanciones asociadas a la conducción con alcohol. Bajo la influencia del alcohol se estima que es de 0,31 a 0,79 gramos por mil de alcohol en la sangre. Conducir en estado de ebriedad es 0,8 o más gramos por mil de alcohol en la sangre. La conducción bajo la influencia del alcohol es sancionada con multas y suspensión de licencia de conductor. La conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas se sanciona con multas, cancelación de licencia y presidio, en este caso la cárcel. Las sanciones aumentan significativamente en caso de reincidencia o si el conductor, además de haber bebido, participa de un accidente en el que resulten daños o personas fallecidas con lesiones. Acá tenemos 0,31-0,79. Aparece el cuadro comparativo en donde uno puede ver el tiempo de suspensión de licencia de la ley tolerancia cero. La nueva modificación legal
el año 2014, la ley Emilia, sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a los conductores que en estado de ebriedad generen lesiones gravísimas o la muerte de terceros. Además, se consideran delitos calificados la reincidencia en la conducción con licencia cancelada o cuando se conduce estando inhabilitado de por vida. Para ello, si el delito hubiese sido cometido por un conductor de vehículos para el transporte de pasajeros o carga en el ejercicio de sus funciones. Además, si el conductor participa en un accidente, se negase injustificadamente a realizarse las pruebas de detección de alcohol, prueba respiratoria u otra prueba científica, será sancionado con la suspensión de licencia, multas y penas de cárcel que podrían llegar a ser efectivas dependiendo de las consecuencias del accidente. Cuando se ingiere alcohol, aumentan las infracciones a las normas de tránsito por dos motivos: porque las capacidades se ven deterioradas o disminuidas y porque se tiene menor sentido de la responsabilidad y de la prudencia. Los efectos del alcohol en el organismo. El cerebro es influido por el alcohol mucho más que otros órganos del cuerpo. Lo que muchos no saben es que los primeros efectos del alcohol se manifiestan en el ámbito psicológico, como por ejemplo, atención, percepción y procesamiento de la información. Con pequeñas concentraciones de este, quizás con 0,1 gramo por mil de alcohol en la sangre, se afecta el comportamiento y la conducta. Ciertas inhibiciones disminuyen, la autoconfianza se fortalece y aumenta la tendencia a sobreestimar la propia capacidad. Esto constituye un gran peligro, ya que muchos desean acrecentar la sensación agradable bebiendo más. La capacidad de reacción y de coordinación también se ve afectada por pequeñas cantidades de alcohol. El alcohol perturba el estado de ánimo y hace más lenta la comunicación en el sistema nervioso e inhibe la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos, lo que influye negativamente en el tiempo de reacción de un conductor ante un imprevisto. Por otra parte, la mayoría de las personas pueden no notar reducción de la visión después de tomarse unos tragos, y eso puede ser así en lo que se refiere a la visión directa. Sin embargo, lo que no se nota es que la visión periférica disminuye. Y lo peor, no es que no se da cuenta, que no descubre las cosas hasta que puede resultar demasiado tarde. A mayores concentraciones de alcohol, el empeoramiento de la visión es evidente, sobre todo en forma de visión doble. Los músculos de cada ojo no trabajan bien juntos y los músculos del cristalino funcionan peor, por lo que se dificulta enfocar la mirada. Además, las pupilas comienzan a funcionar mal. En resumidas cuentas, se pueden señalar que la visión periférica, la atención, el tiempo de reacción y la capacidad de interpretación y decisión se ven influidas antes que la parte motriz. Es decir, las funciones verdaderamente decisivas se ven afectadas antes que uno mismo empiece a darse cuenta el estado en que se encuentra. La única tasa de alcohol segura para conducir es cero. Por eso, si va a conducir, evite el consumo de alcohol y si finalmente bebe, no conduzca. Busque otra alternativa para transportarse. ¿Cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? Para conocer la tasa de alcohol, lo que tiene en un momento dado una persona que ha bebido, se requiere analizar una muestra de sangre o la alcoholemia y efectuar una prueba espirométrica con equipos especiales usados con este fin de Carabineros de Chile. La cantidad de alcohol en la sangre varía de acuerdo a diversos factores. Los principales son la cantidad de alcohol que una persona consume, la masa corporal. A menor peso corporal, una mayor tasa de alcoholemia. Esto significa que si dos personas beben exactamente la misma cantidad, aquel que tenga menor peso va a tener una mayor tasa de alcohol en la sangre. El sexo. Existen diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres que originan que si un hombre y una mujer que tienen igual peso y beben de igual cantidad de alcohol, es más probable que la mujer tenga una tasa de alcoholemia más alta que el hombre.
Si dos personas ingieren el mismo tiempo y cantidad de alcohol, no necesariamente alcanzan el mismo nivel de alcoholemia ni tampoco experimentan los mismos efectos. El tiempo que dura la ingesta, acá dice, el tiempo que dura la ingesta, el mayor valor que alcance el alcohol en el organismo, punto máximo de la curva meseta, será mayor si se bebe en poco tiempo. Si se bebe más lentamente y o se deja pasar un tiempo entre bebida y otra, el cuerpo eliminará el alcohol antes de recibir más. La figura siguiente muestra un ejemplo en que la persona ingiere alcohol en un periodo de 4 horas y luego duerme durante 8 horas. Acá vemos la curva de la alcoholemia. El alcohol se detecta en la sangre 5 minutos después de haber sido ingerido. En el organismo, la tasa de alcoholemia aumenta muy rápido hasta llegar a su nivel máximo, el que alcanza en promedio a la hora después de haber tomado. El cuerpo se libera del alcohol mediante la metabolización. Este se calcula, eh, metabolización de él. Se calcula que una persona promedio y sana de 70 kilos, la presencia de alcohol disminuye a razón entre 0,10 a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre por hora. Por lo que hay que tener presente que esta es una cifra promedio que no necesariamente debe aplicarse a usted. La metabolización no se puede apresurar. Este proceso se realiza a un ritmo constante que no se acelera con remedios caseros como café, comer dulces, fumar un cigarrillo, una ducha fría o ejercicios físicos. Con estos, lo único que se logra será convertir a una persona borracha adormecida en una borracha despierta. Solo el paso del tiempo permite recuperar la sobriedad. Dormir algunas horas podría no ser suficiente para garantizar una conducción segura. El alimento ingerido. La concentración de alcohol en la sangre varía mucho según lo poco que se coma antes o mientras éste se ingiere. El alimento reduce la cantidad de alcohol que pasa del estómago a la sangre. Además, el alcohol mezclado con bebidas carbonatadas aumenta la absorción por el estómago. La edad. Los menores de 18 años y los mayores de 65 años perciben con mayor intensidad los efectos del alcohol. Los efectos del alcohol son más peligrosos en los conductores principiantes debido a que aún no han automatizado muchos movimientos necesarios para conducir, por lo que no han tenido la práctica necesaria. Como podrá, como podrá deducir a estas alturas, con tantos factores es muy aventurado predecir a priori el resultado de una alcoholemia. Con una alcoholemia entre 0,3 a 0,5 gramos, el riesgo de sufrir un accidente es el doble que si no hubiera bebido. En cambio, si se llega a una alcoholemia de 0,5 y 0,8, el riesgo es 5 veces más que si no hubiera bebido. Vámonos a las drogas y los estupefacientes. El mayor riesgo de conducir habiendo consumido drogas está dado por el hecho de que todas ellas actúan sobre el cerebro y pueden alterar la percepción, la cognición, atención, equilibrio, coordinación, el tiempo de reacción y otras facultades requeridas para conducir de manera segura. Los efectos de cada droga especifica los efectos de cada droga específica difieren dependiendo de su mecanismo de acción, la cantidad consumida, el historial del consumidor y también otros factores. Las drogas generan dependencia física y psicológica. Algunas drogas ilegales más consumidas en la actualidad son la marihuana, cocaína, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos. El consumo de ellas, además de constituir un riesgo para la salud, conllevan peligros reales al conducir bajo sus efectos, por lo que es necesario conocer estos riesgos. La marihuana se clasifica como un depresor alucinógeno, no es estimulante, sus efectos en el organismo son de rápida aparición y varían según la dosis.
el tipo de marihuana y el estado del individuo, tanto físico como anímico. Las principales consecuencias en su consumo son: se altera la percepción del entorno, se altera la percepción del tiempo, el espacio y la velocidad, cuesta mantener la concentración, por lo que existe una gran probabilidad de tener distracciones al volante, aumenta el tiempo de reacción y por ende la distancia de detención ante una situación de riesgo, produce fuertes somnolencias. La cocaína. La cocaína es un estimulante cuyos principales efectos son: produce comportamiento más competitivo e incluso agresivo, comportamiento de quien la consume puede volverse más impulsivo, se sobreestiman las capacidades, se conlleva a asumir mayores niveles de riesgo, la percepción del entorno se ve alterada y disminuye la capacidad de concentración. Llegamos a la pasta base. Los efectos de fumar pasta base de cocaína dependen del tipo de preparación, dosis, frecuencia de consumo, impurezas y adulteraciones que contenga, entre otras. El efecto después de fumar es rápido e intenso. Aparece un lapso de segundos y dura algunos minutos. Al consumirla se pueden distinguir 4 etapas. La etapa de euforia, que se caracteriza por un estado de euforia, disminución de inhibiciones, sensación de placer, éxtasis, etc. La etapa de disforia, sensación de angustia, depresión, inseguridad, tristeza, etc. Etapa en que la persona empieza el consumo ininterrumpido, aun cuando tiene dosis en la sangre para evitar la disforia. Etapa de psicosis y alucinaciones, pérdida del contacto con la realidad, la que puede darse después de días e incluso semanas en el consumo, pudiendo durar semanas o meses. En todas sus etapas, los riesgos para la conducción son altos y evidentes. Entre los efectos físicos destacan la falta de coordinación, mareos, dilatación de las pupilas, temblores, náuseas o vómitos. El éxtasis. Es posible experimentar ilusiones ópticas como flash en la periferia del campo visual, lo que podría ocasionar la acción de maniobras evasivas, bruscas y peligrosas. El éxtasis puede generar en las siguientes manifestaciones: periodos de mayor sensibilidad a la luz, por lo tanto mayor tendencia a deslumbramientos, o episodios de visión borrosa, dificultad para mantener la concentración, episodios de depresión y ansiedad una vez que desaparezcan los síntomas, periodos de agotamiento físico y mental. A modo de resumen, en este cuadro se muestran los efectos fisiológicos y las manifestaciones en la conducción de las diferentes drogas en las personas. En este caso, en las personas al conducir, en las manifestaciones, acá como dice manifestaciones de la conducción y arriba dice efectos fisiológicos. De lo anterior se puede concluir: si no ha consumido cualquier droga, si ha consumido cualquier droga, no conduzca. Siempre debe recordar que todo consumo implica un riesgo. Sepa que esperar que los efectos desaparezcan o aminoren no es una solución. Siguiente tema: enfermedades y fármacos. Entre las drogas que aumentan el estado de vigilia se encuentran también las anfetaminas. Estas producen un exceso de actividad y buen humor. Por lo general, traen como consecuencia una efímera y fuerte sensación de autoconfianza. Al poco tiempo, su consumo tiene efectos tales como la irritación y la falta de capacidad de concentración. Los agentes somníferos, al igual que los sedantes, pertenecen al grupo de productos que reducen su estado de vigilia. Su consumo produce una sensación de relajamiento y amodorramiento. Cuando son consumidos durante largo tiempo, con frecuencia provocan en las personas una especie de apatía y en casos extremos pueden conducir a la inconsciencia. ¿Cuáles son los riesgos, enfermedades y medicamentos en la conducción? Cada día existe mayor conciencia social de los riesgos que conlleva conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Sin embargo, se desconoce la inseguridad de conducir bajo los efectos de muchos medicamentos.
Tampoco se tiene conciencia de los riesgos que puede tener una determinada enfermedad a la hora de conducir un vehículo. Algunos medicamentos disminuyen la atención y aumentan el tiempo de reacción al conducir. Con mayor o menor frecuencia, todos los que han sufrido y probablemente seguirán sufriendo enfermedades. No todas ellas revisten los mismos riesgos en la conducción. Por ejemplo, los trastornos neurológicos son los que tienen mayor riesgo de ocurrencia de accidentes, seguido de las adicciones a medicamentos, de forma similar a la adicción a las drogas y la diabetes. Otras patologías que revisten riesgos en la conducción son las enfermedades cardiovasculares, problemas en el sistema motor, artritis, dificultades para escuchar y algunos problemas de visión. Si usted tiene alguna enfermedad, es su responsabilidad preguntar a su médico tratante acerca de las consecuencias y riesgos de conducir con su patología. Esto le permitirá tomar algunas precauciones necesarias para evitar sufrir accidentes. De la misma manera, si debe ingerir medicamentos por prescripción médica, debe informarse sobre los posibles efectos de los mismos en la conducción, consultando a su médico tratante o leyendo la información que se encuentra en el prospecto del medicamento. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden afectar la conducción? Al conducir un vehículo con seguridad, requiere de toda nuestra concentración y de poder reaccionar adecuadamente ante situaciones de riesgo, por lo que es necesario nuestras capacidades estén en buen estado. Las enfermedades, los tres grupos de enfermedades que conllevan un riesgo en la conducción son las enfermedades cardíacas, que están hipertensión arterial, arritmia, angina de pecho, infarto, insuficiencia cardíaca y rinitis alérgica, y al costado tenemos los posibles riesgos para el tránsito. También tenemos las enfermedades respiratorias. Tenemos la rinitis alérgica, gripe resfriado común, asma bronquial, bronquitis crónica, apnea obstructiva y perfecto. Y tenemos también las enfermedades neurológicas y trastornos mentales. Tenemos las demencias, epilepsias, depresión y trastorno de ansiedad. Si usted sufre alguna enfermedad crónica, puede disminuir el riesgo de sufrir un accidente de la siguiente forma: conociendo bien su enfermedad, conociendo los efectos secundarios de los medicamentos que consume, sabiendo reconocer los síntomas de una crisis y cómo actuar, evitando situaciones desencadenadas por una crisis, evitando conducir ante una crisis o fase aguda de la enfermedad, no modificando ni abandonando el tratamiento sin prescripción médica, no consumiendo alcohol mientras consuma medicamentos, consultando a su médico tratante riesgos de su patología para la conducción segura. Alergias respiratorias. Los síntomas más frecuentes ante una alergia respiratoria son muy similares a las de un resfrío común. Necesidad constante de sonarse la nariz, ojos llorosos, visión borrosa, estornudos a veces seguidos, fatiga, dolores de cabeza, entre otros, son tan cotidianos que no se percibe lo peligroso que pueden ser a la hora de conducir. Hay antecedentes de que algunos de estos síntomas podrían llegar a producir errores en el cálculo de las distancias y una menor capacidad para mantener la concentración en el tránsito. Además, los antihistamínicos ingeridos habitualmente para aliviar estos síntomas pueden provocar mayor somnolencia al volante. Es importante saber que esta enfermedad puede afectar gravemente la seguridad al conducir. En un viaje por carretera circulando a 90 kilómetros por hora, durante un estornudo de un segundo de duración, el vehículo recorre unos 25 metros sin que se pueda estar atento a las condiciones de la vía. ¿Cuántos metros se podrían llegar a recorrer durante más de 10 estornudos? Usted puede sacar sus conclusiones. Consejos útiles para conductores alérgicos. Intentar no abrir la ventana durante la conducción. Las corrientes de aire pueden aumentar la crisis ya que contienen polen.
Cuidado con el uso de aire acondicionado. Los chorros de aire directos podrían provocar crisis alérgicas. Mantener limpios los conductos de ventilación y el interior del vehículo. Hacer limpiezas con frecuencia y en particular si transporta animales. Intentar no realizar viajes demasiado largos, de no ser posible consultar su médico tratante, la posibilidad de variar los medicamentos o de retrasar alguna dosis. Usar lentes de sol, ya que protege los ojos alérgenos. Evitar conducir al amanecer y por zonas húmedas, ya que en ambos casos se producen grandes concentraciones de polen. No automedicarse. Consultar siempre a un médico, consejo de amigos y familiares y pueden recomendar el medicamento más adecuado. El estrés. Llegamos acá. El estrés. El estrés es un mecanismo de defensa del organismo ante situaciones amenazantes o que demandan un gran esfuerzo. En este sentido, las reacciones del estrés pueden ayudar a superar determinadas situaciones adversas. Sin embargo, si la situación se mantiene durante mucho tiempo, pueden sufrirse trastornos de sueño, ansiedad, problemas digestivos, incluso infartos. El estrés implica que la energía psíquica se convierte en angustia, provocando reacciones incorrectas, en lugar de concentrar las fuerzas en la solución de un problema difícil. El estrés empeora la conducta orientada a la solución del problema. No obstante, es importante recordar que no todo estrés tiene que ser necesariamente negativo. Por el contrario, cierto grado de estrés puede contribuir a mejorar el rendimiento. La influencia negativa de un grado demasiado alto de estrés radica en que el conductor puede tener reacciones impulsivas y o reducir su campo de atención, aferrándose a personas o a ciertos pensamientos o acciones. Entonces, se ve afectado por cierta rigidez cerebral y muscular. Otra forma de reacción a causa del estrés es rendirse. La sensación de fracaso que se convierte inconscientemente en el sentimiento dominante y quien conduce se muestra pasivo y en el peor de los casos, alejado de sí mismo y contemplando el desarrollo de los acontecimientos como si fuera un espectador. También existe la posibilidad de que para cada persona bajo estrés pueda tener reacciones de pánico. Los sentimientos se apoderan de ella, efectuando una serie de acciones innecesarias o simplemente inadecuadas. Un conductor dominado por el pánico no tiene posibilidad de resolver por sí mismo la situación. Todos estos estados extraordinariamente graves se deben evitar, son extraordinariamente graves. Siempre se debe evitar conducir cuando se presentan síntomas de estrés, así como también se debe tratar de no llegar a situaciones de estrés mientras se conduce. La depresión. La depresión es una enfermedad muy frecuente en la sociedad. Su principal característica es sufrir una alteración del estado de ánimo que trae como consecuencia episodios de apatía, tristeza, decaimiento y falta de energía, entre otros. En caso de sospechar que usted esté padeciendo una depresión, debe acudir a un especialista lo más rápido posible, de forma que éste determine la terapia a seguir. La depresión puede provocar ideas suicidas. Existen antecedentes de intervención en accidentes de tránsito a personas con esta patología. Además, la depresión influye sobre las capacidades para conducir en un vehículo. En efecto, los cambios de estados de ánimo provocan que el conductor esté sumergido en sus pensamientos y no en las condiciones del tránsito. No existe la misma preocupación por parte del conductor en buscar información del entorno. La depresión conlleva mayor probabilidad de sufrir estados de somnolencia y fatiga. Una persona con depresión puede alterarse con facilidad ante algunas circunstancias. La depresión produce inseguridad. Normalmente se consumirá medicamentos que pueden afectar la capacidad para conducir. Medicamentos que pueden afectar la conducción. El porcentaje importante de la población
toma regularmente algún medicamento y, como ya se dijo, en general desconoce los efectos de estos en la conducción segura de un vehículo. El mal uso de los medicamentos puede ser el causante de numerosos accidentes. No todos los medicamentos alteran las capacidades para conducir con seguridad, por lo que es importante que usted pregunte a un profesional los efectos que podría ocasionarle el medicamento que está tomando. A continuación, se detallan los efectos no deseados por algunos medicamentos de uso extendido en la población. Los antihistamínicos, de uso común y extendido para el tratamiento de alergias, existen diversos tipos, pero algunos de ellos tienen efectos secundarios para el organismo que pueden resultar especialmente peligrosos para la conducción. Se ha comprobado el riesgo de conducir bajo los efectos de algunos medicamentos equivalentes al riesgo de conducir la tasa de alcohol en la sangre de 0,5 a 0,8. Esto es conducir bajo la influencia del alcohol. Los antihistamínicos más modernos son mucho más seguros para la conducción, ya que normalmente no producen somnolencia. Nunca consuma antihistamínicos mezclados con alcohol o con otros medicamentos, ya que podrían producir efectos no deseados. Los psicofármacos son aquellos medicamentos usados para el tratamiento de enfermedades mentales como la depresión, ansiedad o trastornos del sueño. Muchos de ellos pueden alterar nuestras capacidades para conducir con seguridad de forma importante. Existen muchos tipos de psicofármacos que son los ansiolíticos, antidepresivos, neurolépticos, psicoestimulantes, y algunos de estos medicamentos generan efectos tan importantes en el organismo que en algunos países se prohíbe conducir mientras se consume. Como conclusión, cuando vaya a consumir medicamentos, en especial los antes mencionados, debe consultar al médico sobre los posibles riesgos para la conducción, de tal forma que se pueda adoptar cuidados innecesarios. Perdón, de tal forma que se pueda adoptar los cuidados necesarios. me equivoqué en una palabra. Aquí en este cuadro tenemos, por supuesto, cada uno de los analgésicos con los efectos en el organismo. Cansancio, sueño y fatiga, finalmente. El cansancio, el sueño y fatiga son estados que resultan muy familiares en el diario vivir. Sin embargo, cuando se conduce un vehículo, usualmente se desconocen los riesgos asociados a estos factores, que son muy usuales en la ocurrencia de accidentes. Colisiones por alcance, salidas en la vía, frontales, muchas veces son consecuencias de un conductor con fatiga, sueño, que no pudo evitar un accidente a tiempo. Lo que ocurre cuando un conductor está cansado. Datos a nivel internacional revelan que entre el 15 y el 30% del total de accidentes de tránsito ocurren porque el factor sueño está asociado directa o indirectamente, y muchos de ellos tienen consecuencias graves. Si se piensa que para tener un accidente por sueño el conductor debe quedarse totalmente dormido, se está en un error. Los riesgos por somnolencia al volante aparecen mucho antes. Otro mito es creer que el sueño solo aparece de noche. Cuando el sueño puede aparecer de día es por muchas causas. El cansancio es una causa importante de accidentes de tránsito, principalmente de los que se registran en carreteras. ¿Cuáles son los efectos del cansancio y sueño en la conducción? Aumenta el tiempo de reacción. Esto explica que accidentes como colisiones por alcance. Aumenta el número de distracciones al volante. La somnolencia dificulta la concentración. La capacidad para tomar decisiones al volante y el juicio se alteran. Con sueño las personas demoran más en tomar una decisión. La coordinación psicomotriz empeora y la movilidad del conductor se altera. Los músculos se relajan, ocasionando movimientos más lentos y menos precisos. Pueden presentarse microsueños. Son periodos de algunos segundos en que el conductor, sin darse cuenta, se queda ligeramente dormido y totalmente ajeno a lo que ocurre a su alrededor. La percepción del entorno se altera.
Con sueño la visión se vuelve más borrosa y resulta mucho más difícil enfocar. Se producen cambios en el comportamiento. Un conductor con sueño puede ponerse inquieto o puede volverse más hostil con los demás usuarios de las vías. ¿Cuáles son las diferentes fases del cansancio? La primera señal de cansancio se manifiesta con falta de interés y cierta indolencia por la actividad intelectual. Poco a poco se presenta el primer bostezo. No es extraño que tenga la boca seca y que empiece a sentir frío. Esta última sensación es muy traicionera, ya que se desea aumentar la temperatura al interior del vehículo, sintiéndose algo un poco más amodorrado. Los bostezos son más frecuentes y cada vez más profundos. Los párpados quieren cerrarse y la velocidad se hace irregular. El conductor se desorienta y se plantea preguntas como: ¿pasé ya por la ciudad que estoy por llegar a ella? En las fases finales se ve que no existe. En las fases finales se ve lo que no existe. Los músculos de la nuca se relajan y se comienzan a dar cabezazos. Las ganas de dormirse ya son demasiado fuertes y el sueño no puede dominarse ni con el máximo de esfuerzo de voluntad. Con seguridad, usted ya habrá sacado la conclusión de mucho antes que hay que detenerse para descansar, estirar las piernas, tomar aire fresco, dormir unas horas y nunca permita que su apuro sea tanto para arriesgar su vida y la de los demás. Los factores, dice acá, si en alguna ocasión comienza a sentirse cansado al ir conduciendo, busque algún lugar para detenerse y asegúrese que entre aire fresco a su vehículo. Factores que favorecen la aparición del sueño. Entre las situaciones más comunes que pueden favorecer la aparición del sueño en la somnolencia están el momento del día, la madrugada, especialmente entre las 3 y las 5 horas. Las primeras horas de la tarde, entre las 14 y 16 horas, son especialmente favorables para la aparición de somnolencia, aunque haya dormido lo suficiente. Dormir menos horas que las habituales. Cada persona sabe cuántas horas necesita para levantarse descansada y poder estar despejada o despejado en pleno rendimiento durante el día. Cambiar horas habituales de sueño. Cuanto más horas seguidas esté despierto, más difícil será resistirse al sueño. Calidad del sueño. Cuando el sueño no es reparador, a la mañana siguiente se está cansado y somnoliento, por lo que no está en perfecto estado para conducir. El tránsito monótono, como conducir de noche por una carretera recta sin tráfico durante muchos kilómetros, favorece la somnolencia. El consumo de sustancias sedantes y estimulantes, como el alcohol y algunos medicamentos, pueden favorecer la aparición del sueño. Acá dice: los trastornos del sueño, como el insomnio, pueden provocar una fuerte somnolencia en el día que influye negativamente en la seguridad vial. Las pocas horas o la mala calidad del sueño, el consumo de medicamentos con efecto sedante o la monotonía al volante no afectan a todos los conductores de la misma manera. Recuerden que fisiológicamente las personas son distintas. Fatiga al volante. La fatiga es otra de las causas frecuentes en los accidentes, especialmente en conductores profesionales. La fatiga y la somnolencia son dos fenómenos que suelen aparecer juntos, con mucha frecuencia. Conducir cansados genera somnolencia y conducir somnoliento favorece la aparición y la intensidad de la fatiga. ¿Cuáles son los efectos de la fatiga en el conductor? Los efectos de la fatiga más riesgosos para la conducción son alteración de sensaciones y percepciones, como visión borrosa, disminución de la sensibilidad auditiva, posibilidad de experimentar reacciones bruscas y desproporcionadas, sensaciones de pesadez, dolor en la nuca, en la espalda, etc. La capacidad de mantener atención en el entorno se ve afectada, dificultando mantener la concentración en el tránsito, lo que favorece distracciones. Alteraciones de movimiento. Serán más lentos e imprecisos. Disminuye el número de maniobras realizadas. Aparecen movimientos indicadores de fatiga.
de fatiga, cambios de postura, estiramientos, etc. Constantes acomodos en el asiento, movimientos de manos, etc. Alteraciones en el comportamiento. Es posible comenzar a conducir de forma automática y más pasiva. Es usual asumir mayores riesgos al volante. Es posible estar más nervioso o irritable. Alteraciones en la toma de decisiones del conductor, en alguna medida como consecuencia de todo lo expuesto en este punto. La cantidad y calidad de información que se recoge del entorno disminuye, lo que facilita malinterpretar situaciones. El razonamiento del conductor está gravemente afectado y probablemente las decisiones que tome no serán las más adecuadas. El tiempo de reacción se incrementará. ¿Cuáles son las situaciones que pueden favorecer la aparición de la fatiga al volante? La aparición de la fatiga al volante es cuestión de tiempo. Por lo tanto, si conduce durante un largo tiempo, tarde o temprano estará fatigado. Por lo anterior, es muy importante saber qué circunstancias favorecen la aparición y aumentan su intensidad. Evitar estas circunstancias durante la conducción o aumentar el número de descansos podrá garantizar la seguridad de usted mismo y también de los demás. Circunstancias en la vía y su entorno. Circular por una vía con mucho tráfico, ya que exige un aumento de la concentración. Conducir por una vía con el pavimento en mal estado. Conducir por un camino no conocido. Y conducir de noche o en condiciones climatológicas adversas. Circunstancias del vehículo. Mala ventilación o altas temperaturas al interior del vehículo. Circular en un vehículo en mal estado. Un diseño poco ergonómico o del asiento o de otros elementos interiores del vehículo. Circunstancias del conductor. Conducir mucho tiempo seguido sin descansar o descansando de forma inadecuada es la principal causa de fatiga al volante. Mantener una velocidad excesiva. Alteraciones previas del estado del conductor, como por ejemplo conducir ya fatigado. Cambiar los hábitos normales de la conducción, por ejemplo, conducir de noche cuando solo se tiene costumbre de conducir de día. Ser un conductor novato. Mantener posturas inadecuadas en el asiento que hagan incómoda y difícil la conducción. Si está cansado o tiene sueño, al ir conduciendo debe detenerse a descansar en un lugar adecuado y dormir. 20 o 30 minutos de sueño son suficientes en la mayoría de los casos. Si continúa conduciendo en diferentes condiciones, el riesgo de sufrir un accidente aumentará. En viajes largos, descanse al menos 20 a 30 minutos cada 2 horas o a 200 kilómetros de conducción como máximo. Ponga atención a la aparición de síntomas de sueño o de fatiga que ya se han expuesto anteriormente. Si tiene dudas, siempre será más seguro para descansar un poco. El conductor con experiencia. Las personas aprenden durante toda la vida que existen diversas formas de aprendizaje y este tiene lugar de diversas maneras. Pero siempre para que el aprendizaje sea efectivo, se requiere una actitud positiva frente a él y al reconocimiento de las deficiencias de los propios conocimientos. La voluntad y la necesidad de aprender. Creer que los conocimientos relativos del tránsito consisten solo en reglas de circulación y manejar un vehículo, refleja una comprensión muy superficial del grado de dificultad que significa conducir en forma segura. Para ser un buen conductor se requiere más que un aprendizaje superficial. Muchas situaciones que pueden presentarse al conducir un vehículo deben experimentarse, discutirse y analizarse con conductores experimentados. No basta con aprender normas de memoria, sino que es necesario reflexionar sobre los diversos problemas que pueden surgir. Aunque no haya recibido una excelente formación y haya obtenido la licencia para conducir, debe considerarse a sí mismo como un principiante que está obligado a preocuparse, a, a procurarse gran experiencia para llegar a ser un conductor seguro.
Las estadísticas de accidentes relativas a personas con licencias de conducir obtenidas recientemente son amargas, pero claras. Por ello, si usted es joven y especialmente si es varón, no subestime su rapidez y pensando que podrá ganarle al reloj, ya que se estará poniendo en riesgo no solo su vida, sino también la de inocentes. Su misión debe ser la de contribuir a un cambio. Muchas investigaciones muestran precisamente que el comportamiento de conductores va variando con la medida que van adquiriendo experiencia. Así, la mayoría de los conductores expertos a edad madura ya han aprendido que la mejor manera de evitar accidentes es teniendo tiempo de sobra. Hemos llegado al final de este cuarto capítulo, que es un poco más extenso, pero por supuesto es muy importante. Hemos terminado entonces el cuarto capítulo llamado El individuo en el tránsito. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao, que estén súper bien.